Vale. Pues nada, empezamos. ¿Quién sabe qué es eso? ¿Alguien que sepa decirme? Es una ecuación, pero ¿alguien sabe qué es? ¿Quién la formuló? ¿Quién la estableció? ¿Quién la ha dicho? Le he oído por ahí. Axel. Lo has dicho tú, Nacho. Vale, Euler, ¿no? Leonhard Euler. ¿Tú sabes quién era Leonhard Euler? Un matemático. Sí, correcto. Leonhard Euler era un matemático suizo. Nació en la ciudad de Basilea, ya a principios del siglo XVIII, en 1706, creo. Y bueno, Basilea es una ciudad que está al norte de Suiza, sí, más o menos, casi limita con Alemania y con Francia. Y efectivamente fue un matemático, fue también físico, y hizo bastantes cosas guays, muchas cosas guays, ¿vale? Una de ellas fue la ecuación anterior que hemos visto. Básicamente dice que e elevado a pi por i más 1 es igual a 0. Es una propiedad geométrica, es un poco complicada de explicar cómo llega a eso, pero básicamente Euler podía decir un poco lo que quisiera, porque fue el que estableció el valor del número e, así que pues podía establecer también esto, ¿no? ¿Por qué no? Entonces Euler, como decía, hizo bastantes cosas guays, pero hubo una que hizo, que es en la que nos vamos a centrar durante esta charla, que básicamente se remonta a cuando él de joven se muda a Rusia. Él se muda a Rusia, de hecho vive buena parte de su vida en Rusia y muere en San Petersburgo, y hay una ciudad que está en lo que ahora es Rusia, Rusia occidental, antes era la antigua Prusia, que es Königsberg, ¿vale? Quizá no os suene como ciudad, pero ahora mismo se llama Kaliningrado, que quizás os suene un poquito más. Königsberg tenía una topografía que era similar a esta. Pasa por ahí pasa un río, el río Preyel este, y básicamente pues es un río que tiene pues es una topografía similar a esta, que hace que surjan dos islas naturales en su geografía, ¿vale? No sé si ahora mismo seguirán exactamente igual las islas, pero en el siglo XVIII pues esto es más o menos lo que había. Evidentemente es una representación esquemática, pero bueno, captura un poco, trata de capturar lo que era la realidad de la ciudad. Esta ciudad ya en el siglo XVIII contaba con 7 puentes, como se ven aquí, que unían las dos islas con las otras dos masas de tierra que venían separadas por el río Preyel, ¿no? Entonces, por lo visto, bueno, aparte de que a la gente de la ciudad, evidentemente, les gustaba mucho, estaban muy orgullosos de su ciudad, y les gustaba pasear, pues, por lo que son las islas, ¿no? Ver el río, en fin, sobre todo los fines de semana y los domingos, que no tenían tanta ocupación. Básicamente, parece que inventaron un juego que básicamente consistía en decir, bueno, a ver quién es el primero que es capaz de empezar en un punto, cualquiera de la ciudad, recorrer los 7 puentes pasando por ellos una sola vez, y pasando por todos ellos, es decir, no dejando uno por el que no pasan, de tal manera que acaben en el mismo punto en el que empezaron, ¿vale? Por lo visto es un juego, no sé cuánto tiempo estuvieron jugando hasta que se cansaron, pero nadie jamás consiguió ganar este juego. Es decir, nadie consiguió alcanzar este reto, por así decirlo, de empezando en un punto, acabar en el mismo punto, recorriendo todos los puentes de tal manera que solo pasen por ellos una sola vez. Entonces alguien contactó, o esta especie de juego llegó de alguna manera a Leonhard Euler, que básicamente se puso a analizarlo, a hacer lo que nadie antes había hecho en la ciudad de Königsberg, que es analizar este juego, de tal manera que dijo, ¿es remotamente posible hacer esto? Es decir, ¿es posible que alguien realmente llegue a ganar este juego alguna vez? Entonces él ideó de alguna manera, es decir, él escribió un artículo científico en el que al final llegó a la conclusión de que era imposible, pero básicamente lo que hizo fue simplificar la topografía del terreno, de tal manera que lo que antes eran masas de tierra, es decir, aquí tenemos 1, 2 y luego las dos islas, pasan a ser simplemente puntos, ¿vale? Lo que a continuación llamaremos nodos, pero en cualquier caso son este tipo de puntos, de tal manera que realmente Leonhard Euler lo que razonó fue, me da igual que esta isla esté un poco más arriba, un poco más abajo, que esta masa de tierra sea más grande o más pequeña, el problema es fundamentalmente el mismo. Y entonces luego Leonhard Euler sigue en su razonamiento, el paper por cierto hace un razonamiento bastante más extenso, pero yo lo voy a reducir un poco, sigue diciendo, vamos a suponer que una persona empieza en esta masa de tierra, por ejemplo, en cualquiera de ellas, ¿vale? Arbitrariamente, pero vamos a suponer que empieza en esta. Evidentemente, esta masa de tierra está conectada por 3 puentes. Si yo empiezo aquí, voy a tener que tomar uno de los puentes para salir. Me quedan 2 puentes que usar. Otro de los puentes, el siguiente, lo tendré que usar para entrar a la misma isla, ¿no? Y el último puente que me queda lo usaré para salir. Por lo tanto, es imposible que si yo empiezo aquí, pueda acabar aquí, puesto que he salido, he vuelto a entrar y he vuelto a salir, ¿vale? Es completamente imposible. Evidentemente esto se aplica también a las demás islas, porque si os fijáis, todos tienen un número impar de puentes, ¿no? Un número impar de enlaces. De hecho, otra cosa que razona él es decir, básicamente, es que si yo no empiezo aquí, vamos a suponer que yo no empiezo aquí, el efecto es el contrario, es decir, si yo no empiezo aquí, la primera vez que entre a la isla lo haré por un puente, luego saldré y luego volveré a entrar. Por lo tanto, si no empiezo aquí, tengo garantías de que voy a acabar aquí, lo cual, teniendo en cuenta que tengo 4 posiciones y todas tienen un número impar de enlaces, es una reducción al absurdo, es decir, es completamente imposible que eso suceda.
Por lo cual, Leonhard Euler establece, entre otras cosas, que es completamente imposible resolver el reto o el juego que habían establecido en la ciudad de Königsberg, ¿no? Básicamente lo que ha hecho, bueno, por cierto, también estableció, aunque esto ya es un poco más curiosidad, no aplica para esta charla, también estableció que para que ese juego pudiera llevarse a cabo, todos los nodos, o en este caso todas las masas de tierra, tendrían que tener un número par de enlaces, es decir, un número par de puentes, ¿vale? Ya que evidentemente si uno tiene un número impar, con que uno solo tenga un número impar, nos pasa la situación de reducción al absurdo que hemos visto antes, es decir, si empezamos en esa masa de tierra, no podemos acabar en ella, ¿vale? O si no hemos empezado en esa, tendríamos que forzosamente acabar en ella. Entonces Leonhard Euler, a partir de este juego, empieza a desarrollar lo que se conoce como teoría de grafos, ¿vale? Un grafo es básicamente esto que veis aquí, y es lo mismo que veíais antes. Es una serie de entidades representadas como nodos, ¿vale? También se llaman vértices. Nodo es más lo que es el nodo, es el término más matemático o computacional, mientras que vértice es más el término geométrico, pero en cualquier caso es indiferente, hacen referencia al mismo concepto. Mientras que las entidades están relacionadas a través de enlaces, también llamadas aristas en geometría, ¿vale? Los enlaces pueden tener un peso asociado o pueden no tenerlo, pero bueno, eso es algo que depende evidentemente del contexto en el que vayamos a trabajar. Por ejemplo, si estamos trabajando con mapas, es posible que queramos representar con pesos las diferentes distancias que hay entre diferentes puntos, ¿no? Entre diferentes localizaciones. Pero como digo, es algo que es un poco accesorio y por supuesto no siempre es así, es decir, no todos los grafos tienen por qué tener pesos. Los grafos, que en ese momento estableció Euler, la teoría principal, la teoría básica de grafos, es algo que se utiliza prácticamente en todo, prácticamente absolutamente en casi todas las áreas. Aquí he puesto 3, por ejemplo, y os voy a contar unos casos muy rápidos. Uno de ellos es, por ejemplo, las redes de ordenadores. Es decir, evidentemente, cuando tenemos unas redes de ordenadores en las que yo tengo una serie de ordenadores que están conectados por cables de red a switches o a routers, evidentemente, cada uno de esos componentes es un nodo y los propios cables serían enlaces que conectan los diferentes ordenadores, de tal manera que, evidentemente, si un ordenador no está conectado a una red, no podrá acceder a ninguno de los nodos de esa red. Y si lo está, pues podría hacerlo mediante una serie de pasos, ¿no? De saltos en los enlaces, ¿vale? En este caso es que además en telecomunicaciones precisamente se llama también nodos y enlaces a los elementos de la red, por lo que es bastante trivial el cálculo. Luego tenemos otros dos contextos que he puesto aquí, que sean, por ejemplo, el ámbito de la medicina. Hace poco salió un artículo de esta misma universidad, de investigadores del Departamento de Informática, en el que básicamente trabajaban haciendo interacciones entre fármacos, es decir, ellos cogían, además los traían de redes sociales y decían, bueno, pues básicamente estos dos fármacos, de todos los posibles fármacos que están recogidos en el Vademecum, o como se llame esto que recoge los nombres de los fármacos, dos fármacos están relacionados entre sí si de alguna manera tienen algún tipo de interacción, negativa o positiva, ¿no? Entonces ellos establecían este tipo de interacciones entre fármacos. Por último, pues, lo de la comida, porque a mí es un mundo que me gusta bastante. Y básicamente lo he incluido porque hay también estudios en los que se han realizado grafos sobre alimentos. ¿Cómo exactamente? Pues básicamente ha habido alguna aplicación en lo que se ha hecho es coger recetas de cocina, poner los diferentes ingredientes como si fueran nodos de un grafo, y luego los enlaces básicamente habría un enlace entre dos ingredientes si se han utilizado en una misma receta de cocina, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que de esta manera, además, en este caso sí que es un grafo ponderado, es decir, las aristas tienen pesos, y eso es lo que nos permitiría saber cuántas veces han aparecido dos ingredientes juntos en una receta de cocina. ¿Qué ocurre? Que al final tenemos un grafo enorme en el que si cogemos núcleos de alimentos que están conectados entre sí, podemos generar nuevas recetas de cocina que, suponemos, saldrán relativamente bien porque utilizan ingredientes que ya han sido utilizados juntos muchas veces antes, ¿no? Pero estos son algunos ejemplos de grafos que no vamos a utilizar durante esta charla. Nosotros vamos a utilizar este tipo de grafos, ¿vale? Es un grafo social. Básicamente un grafo social es exactamente la misma idea que hemos dicho con anterioridad. Lo que pasa es que los nodos no son ni ordenadores, ni medicamentos, ni ingredientes, son personas, ¿vale? Son siempre personas, de cualquier tipo, personas, en definitiva. Y las relaciones entre dos nodos básicamente indican que existe algún tipo de relación evidentemente entre esas dos personas, ¿vale? Puede ser que sean amigos, que sean contactos, que simplemente se hablen, que se escriban un correo electrónico, en fin, la relación la podemos definir arbitrariamente y dependerá evidentemente del grafo social, pero básicamente quiere decir eso, es decir, que existe un tipo de relación que nosotros definimos entre dos personas que están conectadas. Si no existe un enlace entre dos personas, una relación entre dos personas, quiere decir que evidentemente esa relación no se está produciendo. Voy a poner un ejemplo muy, muy rápido y muy tonto, aunque ha sido bastante estudiado en la literatura, es el del club de karate de Zácaris. Zácaris, por cierto, no es ni el dueño del club de karate ni nada parecido.
Wayne Zackaris era el tipo que se puso a estudiarlo, y ahora os cuento un poquito qué es lo que hizo. Bueno, lo voy contando durante la charla. Este es el grafo social del club de karate. Como veis, pues hay en total 34 miembros dentro del club de karate, de los cuales hay 2 que están... Perdona, no lo he explicado. Esos son, los nodos son los miembros del club de karate, y las aristas básicamente representan si hay una relación entre 2 personas, entre 2 socios del club, fuera de lo que es el propio club. Es decir, si se ven regularmente, si se hablan, si son amigos, ¿no? Fuera de lo que es este club de karate. Hay 2 nodos que, como veis, están especialmente conectados, que son el 1 y el 34, y es que son personas que tienen una especial importancia dentro del club. El número 1 en este caso sería el profesor, el instructor, el maestro karateka, mientras que el 34 fue el fundador y el presidente del club de karate, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que hay un momento, en un momento dado, las relaciones entre ambos, entre el presidente y entre el instructor, en este caso el maestro karateka, se rompen, se enfadan, dejan de ser amigos. ¿Y qué ocurre? Pues que entonces es cuando todo da lugar a los grafos de la ira, ¿no? De ahí el título de la charla, supongo. Bueno, os cuento un poco, que no lo he dicho. Yo soy Alejandro Valdominos, 4 cosas rápidas sobre mí. Trabajo en esta universidad y estudié en esta universidad. Soy investigador del Departamento de Informática en el grupo de Computación Evolutiva. A ver, más cosillas. Organizamos anualmente un congreso que es TechFest, una feria, a lo mejor ya la conocéis, probablemente algunos ya la conozcáis. Trabajo también como profesor en la UNIR, aunque es una universidad a distancia, por lo que de vez en cuando doy regularmente alguna clase en un ámbito en el que he trabajado en alguna ocasión, que es Big Data. Tengo un gato, esto lo tengo que meter porque Axel, si no, pues se enfada conmigo. Y si queréis seguirme en Twitter, vale, pues ese es mi Twitter. Pero lo voy a pasar rápido, luego si tenéis alguna curiosidad, pues lo vuelvo a escribir. ¿Qué ocurre a continuación? Como decía, se enfadan el maestro karateka y el presidente del club, y entonces lo que era originalmente un club de karate se separa en dos. Y los estudiantes, los alumnos de ese club de karate, pues también se dividen, es decir, tienen que decidir si van a un club o si van al otro. Hubo un tipo, que fue precisamente Wayne Zackaris, que predijo con casi un acierto total, con solo un único fallo, a qué club iban a ir los estudiantes dependiendo de las relaciones que ellos tenían fuera del propio club de karate. Es decir, resulta relativamente evidente que, por ejemplo, estos alumnos de aquí, el 11 o el 5, o el 6 o el 7, iban a ir al club que iba a formar el instructor, ¿no? El nuevo instructor, porque no tienen relaciones con los miembros del otro lado, por así decirlo. Mientras que es evidente también que los alumnos que están aquí, pues el 27, el 30, el 24, iban a quedarse en el club original que mantenía el fundador del club de karate, ¿no? Pero ¿qué ocurre con estos que están por aquí en medio? Porque esos evidentemente tienen relaciones con miembros de los dos lados, ¿no? ¿A qué club iban a ir? Pues efectivamente Wayne Zackaris lo predijo con total corrección, con la única excepción del alumno 9, que él situó en un club y realmente luego fue a otro, ¿vale? ¿Cómo lo hizo? Pues lo hizo básicamente aplicando teoría de grafos sociales, ¿no? Entonces esta es un poco la motivación para la charla. La idea es que efectivamente, simplemente viendo un grafo social, se pueden aplicar determinadas técnicas para extraer valor que puede ser útil, ¿vale? O sea, la idea de esta charla es que este valor puede ser útil. En este caso sirve para predecir a qué club de karate van a ir los alumnos, pero en realidad se pueden sacar muchísimas cosas, muchísima información. Y esa es la idea con la que quiero que os quedéis después de esta charla. Por cierto, si alguno tiene alguna pregunta en algún momento puede hacerla, no hace falta esperar hasta el final, ¿vale? Un matiz, una pequeña definición. ¿Alguien sabe lo que es una red social? O sea, no hace falta una definición muy extensa, no pretendo una definición técnica, simplemente si alguien me sabe decir más o menos lo que es una red social. Facebook es una red social, ¿no? Twitter es una red social. Efectivamente son redes sociales, pero lo que yo quería decir con esta definición es que una red social es algo que trasciende un poquito a eso, ¿vale? Básicamente, cuando hablamos de Facebook, de Twitter, de LinkedIn, etcétera, son redes sociales online, pero en realidad una red social no es más que un conjunto de personas reales, es decir, no tienen por qué ser virtuales, no tienen por qué estar detrás de una pantalla, un conjunto de personas reales que se relacionan entre sí. Precisamente, que el hecho de que sean personas es lo que lo convierte en social, y el hecho de que se relacionen entre sí es lo que hace que sea una red, ¿no? Un grafo social es la estructura computacional, la representación computacional de una red, básicamente pues algo como lo que veis aquí, ¿vale? La persona tiene su nodo asociado y existen relaciones pues cuando las personas, pues como decía antes, se hablan, tienen contacto, en fin, el tipo de relación que nosotros decidamos establecer. Voy a dar unas pequeñas nociones de teoría de grafos básica y luego ya nos pondremos un poco más con lo que es teoría de grafos sociales, ¿vale? Esto simplemente por si alguien, a lo mejor se puede pasar rápido, porque quizás si lo habéis estudiado antes ya sepáis de qué va el tema, pero bueno, lo cuento muy rápido. Un camino es básicamente una sucesión de diferentes enlaces
para llegar de un nodo a otro, ¿vale? Por ejemplo, ACF sería un camino, ¿vale? Esto de aquí sería un camino. ACBDE sería otro camino, ¿no? Es decir, no tiene mucha complicación. Un ciclo es básicamente un camino. Un ciclo es lo que buscaba la gente de Konigsberg con el problema este que ellos desarrollaron, y es básicamente un ciclo en el que empieza un camino en el que empiezas en el mismo punto en el que acabas. Es decir, un ciclo podría ser, por ejemplo, A, B, C, A, o A, B, D, E, A. Eso sería, por ejemplo, un ciclo, en un camino en el que yo acabo en el mismo punto en el que empiezo. Tengo además otro concepto que va a ser especialmente relevante, luego lo veremos cuando hablemos de grafos sociales, que son las componentes conexas, las connected components. En este caso, todo esto de aquí es un grafo. Vemos que realmente este grafo tiene dos subgrafos que no están conectados. Es decir, estos nodos no tienen ninguna conexión con estos nodos, ¿vale? Eso quiere decir que son dos componentes conexas distintas. Si ahora mismo vosotros os creáis una cuenta de Facebook y no agregáis a nadie, por lo menos durante los primeros días, no agregáis a nadie, o os creáis dos cuentas de Facebook y solo las conectáis entre estáis creando una componente conexa nueva, ¿vale? Porque no está conectado con el resto del grafo de Facebook. Esa sería la idea. Luego hay un concepto que aparece ahí, que es el de componente gigante, que es una definición poco precisa en realidad. Por ejemplo, yo diría que aquí no hay ninguna componente gigante. Es decir, una componente gigante sea una componente conexa que es muchísimo más grande en varios órdenes de magnitud que el resto, ¿no? Aquí en este ejemplo no está dibujado, pero luego cuando veamos grafos sociales de verdad, vamos a ver algún ejemplo concreto. El concepto de distancia, bueno, pues ya lo sabréis probablemente, pero la distancia es simplemente el número mínimo de enlaces que hay que atravesar para llegar de un camino, de un nodo a otro. Por ejemplo, en el camino AE la distancia es 1, porque están separados por un único enlace. En AG, por ejemplo, la distancia sería 2, puesto que solo tengo que atravesar dos enlaces para llegar a G, y así sucesivamente. Evidentemente, hay una propiedad que es que si yo cojo dos nodos de dos componentes conexas distintas, su distancia es infinita, puesto que no tengo ninguna forma de llegar de un nodo al otro siguiendo los enlaces que contiene el grafo. ¿Vale? Y el diámetro, este también es un concepto importante, el diámetro de un grafo es básicamente la distancia mínima, bueno, vamos a decir la distancia entre los nodos que están más alejados. Es decir, si yo cojo los nodos que están más alejados en el espacio, en este caso, por ejemplo, podríamos coger probablemente el C y el G. Bueno, lo tengo ahí. Sí, el C y el G. ¿Cuántos pasos tengo que dar para llegar de C a G? Pues sería de C a F, luego de F a E y de E a G, ¿no? Entonces, en este caso sería una distancia de 3. Básicamente, el diámetro sería eso. Es como si os imagináis pues una circunferencia. El diámetro es el lado más... Es como la distancia que hay entre dos puntos cualquiera de la circunferencia, siempre que estén opuestos, ¿no? Pues en este caso sería una idea muy parecida, pero aplicada a grafos. ¿Qué te pasa? La distancia sería 2. ¿En cuál? Perdona. La última que ha visto de C a G. De C a G. Es 3, ¿no? Sí, vale. Vale. No, digo, a lo mejor me he equivocado, pero vamos, no lo sé. ¿Cuánto, si nosotros hablamos de, esto quizá lo hayáis escuchado alguna vez, pero si nosotros hablamos de lo que es el mundo, ¿vale? Este planeta y las personas que en él habitan, si nosotros cogiéramos la componente conexa más grande, evidentemente siempre hay algún ermitaño que no se habla con nadie, que no tiene relación con el resto del mundo, pero si cogiéramos la componente conexa más grande, ¿cuál creeríais que es el diámetro de la red? Bueno, es difícil de saber, la verdad, porque realmente es muy difícil comprobarlo. Pero, entonces, el diámetro de la red realmente es difícil de estimar. No sé si conocéis a este hombre, no sé si os suena. La cara, pone abajo quién es, pero no sé si sabéis algo de él. ¿Os suena Stanley Milgram? ¿No? El nombre es conocido, ¿no? Vale. Básicamente, Stanley Milgram fue un sociólogo del siglo XX que se caracterizó o fue especialmente reseñable por hacer dos cosas. Una de ellas no nos compete en esta charla, pero voy a mencionar, hizo unos experimentos sobre obediencia a autoridad. Básicamente fue un tipo que demostró de una manera un poco cruel, de hecho luego se cuestionó bastante la ética de sus experimentos, básicamente demostró que una persona sería capaz de matar a otra si una persona que llevara bata o que se hiciera pasar por médico se lo dijera, ¿vale? Si alguien tiene curiosidad, pues buscáis experimento de obediencia a autoridad de Stanley Milgram y os pone más detalles sobre este tipo de experimentos. La otra cosa que hizo Stanley Milgram fue intentar hallar no el diámetro realmente, porque es un concepto muy complicado, pero sí la media de distancia que hay entre dos personas cualquiera del planeta, ¿vale? Realmente su experimento quedó un poco flojo, porque básicamente su experimento consistía en coger a una persona aleatoria y decirle que mandara una carta a un señor que está en Boston, Massachusetts. El destino siempre era el mismo, lo que variaba era el origen. Y la única instrucción que tenía es, bueno, tú probablemente no conozcas a este señor, pero mándaselo a la persona que creas que es
más posible que pueda llegar a conocerla, ¿no? Y esa es la secuencia de instrucciones. No, el experimento no terminó de funcionar muy bien, porque hubo mucha gente que no siguió el experimento, hubo muchas cartas que no llegaron, pero en las que llegaron, bueno, perdonad, cada miembro de la cadena que tenía que enviar la carta al siguiente eslabón tenía que apuntar su nombre, ¿no? Para que luego esto se pudiera trazar. Entonces, básicamente, lo que comprobó es que la mediana de distancia estaba en 6, es decir, que había aproximadamente de mediana, había 6 grados de separación entre dos personas del planeta. En realidad no sería entre dos personas arbitrarias, porque en su experimento se limitó a comprobar que fuera entre una persona arbitraria y este señor de Boston. Pero básicamente la idea es la misma. Y luego, de hecho, vamos a ver a continuación un experimento un poco más realista, por así decirlo, que el que hizo Stanley Milgram. Tened en cuenta que esto era más o menos 1960, los medios eran otros de los que hay en la actualidad. Esa foto, por cierto, es del año 2010, es el número de conexiones que hay en el planeta de Facebook, es decir, el número de personas en cada país. Como veis, hay algunas zonas más deshabitadas, como pueden ser África o parte de Sudamérica, y básicamente pues hay conexiones cuando hay amistades entre personas bueno, pues del mismo país o de diferentes países, ¿no? La idea de esa luz es que cuanto más luz hay, más conexiones entre sí se producen. ¿Conocéis a estos dos tipos? ¿A ninguno de los dos? ¿A cuál conoces, Nacho? Di quiénes son. ¿Polerdos? ¿El que te he dicho antes? Efectivamente, este es Polerdos y es Kevin Bacon. Bueno, Kevin Bacon no se necesita presentación, es un actor de Hollywood. Y Polerdos es bueno, era porque murió en el 96, era un matemático húngaro. ¿Húngaro? Sí, nació en Budapest, creo recordar. Entonces era un matemático húngaro que básicamente se caracteriza por una cuestión, y es que era tremendamente prolífico. Él era científico, escribió más de 1500 artículos científicos en conferencias y revistas, y básicamente pues la razón por la que la hizo, parece ser, no sé si es una leyenda o no sé cuánto de realidad tiene esto, es que el tío era un poco nómada, ¿vale? Nómada por no decir vagabundo. Entonces lo que hacía era que vivía en conferencias y vivía en casa de, pues no sé, gente que conocía en conferencias. Entonces durante el tiempo que estaba en estas casas y estas conferencias, pues, se dedicaba a escribir artículos con esta gente. Entonces tiene más de 1500 artículos escritos con mucha gente distinta. Básicamente, ¿qué es lo que pasa? Pues que como este tipo fue tan prolífico y escribió artículos con tanta gente, alguien que se dedica a estudiar redes sociales decidió establecer un concepto que es el número de erdos. ¿Vale? Si tú eres un académico, tu número de erdos es el número de pasos que te separan al escribir literatura de Polerdos. Lo explico un poco mejor. Si tú eres un autor científico que ha escrito un artículo con Polerdos, entonces tienes distancia 1. Si no has escrito un artículo con Polerdos, pero has escrito un artículo con alguien que ha escrito con Polerdos, entonces tienes distancia 2, ¿vale? Y así sucesivamente. No creo que haga falta que lo escriba en la pizarra, la verdad. ¿Vale? Entonces, parece que hay mucha gente que tiene interés por saber su número de erdos, ¿vale? Pero vamos a centrarnos en Kevin Bacon, porque básicamente la idea es que con Kevin Bacon se hizo algo parecido. Alguien en la Universidad de Pensilvania, pensó que Kevin Bacon por alguna razón era como el centro de Hollywood. No sé si en algún momento lo fue realmente, pero bueno, alguien lo pensó. Entonces, dijo, vale, pues igual que existe el número de erdos, vamos a calcular el número de Bacon. Entonces empezaron a coger en IMDb, en la base de datos de películas de internet, empezó a coger un montón de ocurrencias de actores y empezó a calcular su número de Bacon. ¿Qué ocurre? Que se dieron cuenta de que, curiosamente, era extremadamente complicado encontrar actores que tuvieran un número de erdos mayor que 6, o mayor que 5, de hecho, de 6 en adelante. Era extremadamente complicado. De hecho, alguien que le apasionaba el cine, no sé si aquí alguno de vosotros les apasiona el cine, pero alguien intentó buscar en IMDb, un poco tirando de ordenadores y también a mano, intentó encontrar actores que tuvieran el número de erdos mayor, y básicamente después de mucho tiempo encontraron que hay una película de 1928 rusa, o sea, os podéis imaginar una película rusa de 1928, no se sabe cómo sería, en la cual aparece un actor que ha compartido películas con otros actores y luego otros 8 miembros del reparto que solo han aparecido en esa película. Básicamente, esto de aquí. Es decir, hay una película rusa de 1928 que se llama Pleniki Moria, en la que aparecen 8 personas, entre ellos Dmitry Vasilev, y uno de los actores que aparece en esa película es George Sabin, este tipo, que ha salido en otra película, en concreto Chorny Parus, que es del 1929, con esta muchacha, Nina Saternikova, ¿no? Y así sucesivamente, es decir, no sé si alguno de vosotros conoce estas películas, realmente no, salvo que os guste el cine ruso de los años 30. Pero lo cierto es que estas son películas completamente desconocidas, y si seguimos el rastro, vemos que aquí hay un tal Boris Tanin, que no sé si conocéis, Maxim Crouch, ese que tampoco es exactamente, aunque este sale en Retrato de Lenin, que creo que es una película que empieza a sonar un poco más. Luego Jerzy Mouse, que no sé si alguien le conoce. ¿Alguien conoce a Jerzy Mouse? Yo tampoco. ¿Vale? Entonces, que sale
película de 1959, Lotna, y este a lo mejor sí os suena, porque yo no sé mucho de cine y a mí me suena, que es Roman Polanski, que sale en la película Chinatown y en muchas otras, en 1974. ¿Os suena Roman Polanski? ¿A quién le suena? ¿De la película? Pero sería actor en esta película. ¿No es director? O sea, ¿era director solo? Es curioso. Es que iba a decir, debería ser actor para que fuera efectivamente el nombre de Bacon. Puede que salga como actor, que sea miembro del reparto, aunque sea en un cameo. Vale. El caso es que, por lo visto, y seguimos por aquí, luego está Jack Nicholson en Algunos hombres buenos, y por fin llegan a Kevin Bacon, es decir, han encontrado a una persona, al tipo ese, a Dmitry Vashilev, que tiene una distancia con un número de Bacon de 8, ¿vale? Luego alguien se decidió hacer un estudio un poco más exhaustivo, en el que sacó una tabla como la que se ve ahí, es decir, básicamente tenemos más de 20.000 personas que no están conectadas con nadie más, mejor dicho, que no están conectadas con Kevin Bacon de ninguna manera, bien porque han aparecido en películas, no sé, propias de, no sé, cine casero, no sé, este tipo de cosas. Pero el caso es que de aquí, obviando el infinito, está el número de Bacon y el número de personas que tienen ese número de Bacon, ¿vale? Como veis, a partir de 5 es extremadamente encontrar personas que tengan ese número de Bacon. Además, con una distancia, con un número de Bacon de 8, solo hay 8 personas, por lo menos registradas en IMDb. Lo cual quiere decir, en principio, que son, salvo que hubiera algún error, o que evidentemente haya películas que no estén registradas, que son las 8 personas que no aparecieron en ninguna otra película y que trabajaron con el Piotr Petin en la primera película rusa esta de 1928, ¿vale? Y que es ese tipo, es decir, si este tipo, el segundo, Piotr Sabin, tiene un número de Bacon de 7, todos los otros 8 actores que aparecieron solo con él en esa película tendrían el número de Bacon de 8. Vale, esta mañana me he levantado, yo no puedo calcular mi número de Bacon porque no aparezco en ninguna película de momento, pero esta mañana me he levantado por curiosidad y me ha surgido la tentación de mirar, y he visto que se puede mirar de forma relativamente sencilla, mi número de Erdos, ¿vale? Nunca hasta ahora me lo había planteado, pero esta vez me lo he planteado. Yo soy una persona, los que me conozcáis lo sabréis, que tengo una producción científica completamente escasa, es decir, tengo 3 artículos publicados, y además son artículos que no tienen nada que ver con matemáticas ni con ciencias básicas en general, es decir, serían ciencias aplicadas en todo caso, ingeniería. Y resulta que me ha sorprendido ver que mi número de Erdos es de 6, ¿vale? Erdos ya murió, quiero decir. El caso es que si, bueno, aquí en concreto he puesto aquí para que se vean los autores y los artículos, ¿vale? Pues si alguien tiene curiosidad, pero el caso es que simplemente conectándome con el primero que veis ahí, Pedro Isasi, para el que no me conozca, es el catedrático de mi grupo, un artículo que tengo escrito con Pedro Isasi tiene otro con José María Sierra, que es un profesor de esta universidad, que fue subdirector de la titulación de informática, y a su vez tiene un artículo con Luis Javier García, que es un profesor de la Complutense, y luego pues siguen por ahí con Mario Blum, que no conozco, con Robert J. McEllis, que tampoco conozco, hasta que llega Paul Erdos, ¿vale? La idea de esto, o lo que yo pretendo transmitir con esto, tanto con el experimento de Bacon como con este de Paul Erdos, es que el mundo es tremendamente pequeño. Es muy pequeño, como decía antes con lo de Stanley Milgram, en el sentido de que yo en principio no tengo ninguna relación con Paul Erdos cercana, pero es que ni siquiera publico en su misma área. Ni siquiera vivo en la misma generación que él, y aún así solo hay 6 enlaces que me separan de él, ¿no? Esto es otro experimento. Bueno, no sé si es un experimento o cómo llamarlo, pero básicamente alguien decidió coger a gente que había cambiado de trabajo recientemente y les preguntó, oye, ¿cómo has encontrado el trabajo? Resulta que mucha gente dijo que había encontrado el trabajo porque alguien se lo había recomendado, es decir, alguien le había hablado de ese puesto. No sé el año exacto, probablemente cuando este experimento se hizo no existía Internet, ¿vale? No existía InfoJobs y este tipo de cosas, ni LinkedIn. Entonces, básicamente, la gente conocía trabajo o bien por los periódicos, o bien, más probablemente, porque alguien le dijera que había un puesto en algún sitio, algún puesto vacante. Entonces, a la mayoría de la gente le dijo que había encontrado el trabajo pues porque algún conocido le había dicho que existía. Hasta aquí todo normal. El matiz, que lo hace un poquito especial, es que básicamente la gente que les había recomendado ese trabajo no eran amigos cercanos, no eran gente con la que tenían contacto a diario, sino más bien gente con la que tenían un contacto esporádico, es decir, conocidos más que amigos, ¿vale? Es decir, personas con las que tenían alguna relación, pero no era realmente una relación de amistad cercana. Voy a hablar también en teoría de otros dos principios, y luego vemos cómo tienen estos 2 principios que acabo de contar de los trabajos. ¿Vale? El primero de ellos es lo que se llama triadic closure, que no sabría cómo traducirlo al castellano, cierre triádico, supongo, que básicamente dice que, y esto habla todo de probabilidades, ¿vale?
básicamente dice que si dos personas tienen un amigo en común y no son amigas entre sí, es muy probable que en el futuro, en algún momento del futuro, se forme un vínculo de amistad entre ellas. ¿Vale? Aquí, bueno, lo he representado creando un vínculo de amistad entre F y G porque, como veis, tienen un amigo en común. Esto tiene cierto sentido porque, si lo pensáis, si uno de vosotros conoce a dos personas que no se conocen entre sí, es bastante probable que en algún momento del futuro cercano se conozcan, porque coincidáis en algún lugar, pues que os presentéis o lo que sea. Entonces, quiero decir, tiene sentido, ¿no? Es algo que evidentemente no siempre se va a producir, pero que es bastante probable que se produzca. No sé cómo vamos de hora. Bueno, no vamos mal. Luego hay una definición ahí que es la del coeficiente de clustering. Los que sepáis lo que es el clustering, pues es básicamente pues el coeficiente de agrupación, por así decirlo, que sería la probabilidad de que para un nodo, si yo cojo dos amigos cualquiera, estén conectados entre sí, ¿vale? Luego veremos qué sentido tiene esto del coeficiente de clustering, pero básicamente un coeficiente de clustering 1 quiere decir que para una persona todos sus amigos se conocen entre sí, ¿vale? Mientras que un coeficiente de clustering querría decir que para una persona ninguno de sus amigos se conocen entre sí. Otras dos definiciones, pues lo que sería un puente en un grafo social. Básicamente un puente sería un enlace en el cual, si se elimina este enlace, se generan dos componentes conexas distintas, ¿vale? En este caso, si yo elimino el enlace que hay entre A y B, evidentemente se generan dos componentes conexas distintas. No existiría ninguna relación entre estos dos grupos. En redes sociales eso es tremendamente extraño, no ocurre mucho, pero sí que ocurre más a menudo el caso de local bridge, lo que sería un puente local. Un puente local es más o menos la misma definición, solo que no es tan restrictiva, porque lo que nos va a decir es que si eliminamos un enlace, entonces estas dos componentes, o algunos nodos de estas dos componentes, van a tener una distancia mayor. ¿Cómo lo explico? Pues por ejemplo, A y B se conocen, C y B no se conocen directamente, pero su distancia es de 2, mientras que si elimino este enlace, su distancia ya no es de 2, pasaría a ser de 1, 2, 3 y 4. Es decir, un puente local es la misma idea que un puente, pero quitando la restricción de que se tengan que generar dos componentes conexas distintas y simplemente limitándolo a que, en este caso, pues crezca la distancia que hay entre esas componentes, ¿no? ¿Alguna vez alguien ha visto algo parecido a esto? ¿Alguien ha oído hablar del no sé, concepto de comunidades sociales o comunidades en un grafo? Tú a lo mejor sí, Adri, ¿no? Si me has visto de alguna charla sobre el tema. Básicamente, esto podría ser un grafo social, ¿vale? Es un grafo que dibujo, pero podría ser un grafo social. Y básicamente lo que se ve ahí es que hay varios grupos de personas. Es decir, en realidad, todas tienen acceso entre sí, todas se conocen entre sí de una manera u otra. No directamente quizás, por ejemplo, este tipo no conoce a esos de ahí, pero bueno, tienen un contacto en común, por así decirlo. Es decir, todo forma parte de la misma componente conexa. Pero evidentemente hay diferentes grupos que tienen más relación entre sí, que forman más piña que otros. En este caso vemos que hay tres grupos distintos. ¿Por qué hago este tipo de inciso en el tema de las comunidades? Pues porque lo del tema de las comunidades, cuando hablábamos antes del club de karate de Zachary, básicamente Wayne Zachary lo que hizo fue calcular las comunidades. O sea, en ese grafo que hemos visto antes, en el que había nodos rojos y nodos azules, y estableció a dónde iba a ir cada uno de los miembros del club, el tío lo único que hizo fue aplicar un algoritmo, que hay muchos, para hacer cálculo de comunidades. Le salieron dos comunidades y dijo, vale, pues una comunidad va a un grupo y la otra comunidad va al otro grupo. Simplemente hizo eso. No hizo nada especialmente complicado, como veis, solo falló en un miembro, en el miembro que aparecía etiquetado antes como 9, pero la gracia del tema es que fue capaz de predecirlo con una capacidad de acierto mayor que la que él sacó haciendo entrevistas a la gente. Es decir, cuando él preguntaba a la gente, oye, ¿dónde crees que va a ir este tío?, la gente falló más no su algoritmo, sino su experimento, ¿no?, por así decirlo. Es decir, como veis, es una cosa tremendamente sencilla, pero que resulta funcionar. Hay muchos, como decía, bueno, hay muchos algoritmos para calcular comunidades, que mejores que otros. Hay algunos que funcionan basados en el concepto de modularidad, que es un poco complicado, entonces no voy a describirlo porque es una fórmula muy larga que tampoco me sé. Pero básicamente hay algunos muy sencillos, que básicamente consistirían en coger y decir, vale, pues voy a coger, en este caso, aquí de manera visual es muy fácil verlo. Coger las aristas que están muy céntricas y que separan núcleos aparentes entre sí. Por ejemplo, quito esta arista, ¿vale? Y ya tengo una comunidad y otra comunidad. Quito esta arista y ya tengo tres comunidades. Y podría seguir quitando aristas hasta que yo quisiera, formando comunidades nuevas, ¿no? En este caso hemos parado aquí, pero se podría seguir formando comunidades más pequeñas dentro, por ejemplo, de este núcleo. El criterio para quitar aristas está basado en un concepto que se llama betweenness, que sí que no sé cómo traducir al español, pero básicamente pues sería coger las aristas que son más céntricas en el grafo, ¿no? Ahora quería hablaros de esto mismo que os he hablado de manera teórica, pero aplicándolo al caso de Facebook.
Bueno, Mark Zuckerberg, probablemente le conozcáis. Esta es una frase suya que me gusta, aunque, bueno, supongo que para la presentación se puede obviar. Básicamente habla del poder de las redes sociales y cómo de darle este poder a... Las redes sociales, pues, tienen sus puntos buenos tienen sus puntos buenos y sus puntos malos, y uno de los buenos es que, evidentemente, hacen que la voz de la gente en algunas ocasiones se pueda escuchar cuando antes no se podía. Hay una serie de científicos que escribieron un artículo, Ugander y otros tipos, que son tipos que trabajan en Facebook, ¿vale? Por lo tanto, tienen un acceso muy privilegiado a lo que es el grafo social de Facebook. Un acceso que ninguno de nosotros podríamos tener para escribir este mismo artículo. Entonces, ellos sacaron algunas gráficas que os voy a enseñar sobre las características que tenía este grafo, ¿vale? Lo primero que analizaron fue el grado de los nodos. El grado no lo he explicado, pero el grado de un nodo es el número de aristas que tiene ese nodo, de aristas entrantes o salientes que tiene ese nodo. Entonces, en este caso, el grado de los nodos sería el número de amigos que tiene un usuario de Facebook. Aquí aparece la fracción del grado y, como veis, pues lo que quiere decir es que mucha gente tiene, pues más o menos, hasta 500 amigos y luego empieza a caer de golpe. Es decir, el número de personas que tienen más de 500 amigos empieza a caer de una manera que es casi exponencial. Pero hay otro tema que nos interesa más, que es este de aquí, que es el diámetro de la red, ¿vale? Entonces, él lo que hace es, para calcular el diámetro, bueno, ellos, lo que hacen es, para calcular el diámetro, dicen, vale, vamos a coger y vamos a ver cuánto porcentaje del grafo social de Facebook se cubre con estos saltos, ¿vale? Es decir, lo explico. Bueno, 0, evidentemente, sin ningún salto cubriría una sola persona. Con un salto cubriría a una persona y a sus amigos. Con 2 saltos, pues a una persona, a sus amigos y a todos los amigos de sus amigos. Y si esto seguimos así, vemos que de repente, con 3 tampoco cubre una gran parte del grafo social, pero cuando pasa a 4 saltos, cubre aproximadamente un 30% del grafo social. Y cuando pasa a 5 saltos, cubre un 90 y pico por ciento, un 90 y poco por ciento del grafo social. Y cuando pasa a 6 saltos, cubre prácticamente el 100% del grafo social. De hecho, como veis, apenas hay diferentes con 7 saltos, con 8 saltos, con 9 saltos, con 10 saltos. Es decir, esta es la verificación que hicieron, o la comprobación que hizo esta gente, Ugander y sus colegas, replicando el experimento de Stanley Milgram, pero trabajando en lugar de con cartas, con Facebook, de tal manera que comprobaron que efectivamente en la mayoría de los casos, salvo en algunos muy pequeños, es decir, a lo mejor salvo el 1%, existen 6 saltos, o sea, una distancia de separación de 6 personas entre 2 miembros cualquiera de la red social. Es decir, que si yo cojo a cualquier otra persona de la red social, existe un 99% de probabilidades de que esté separada de mí por menos de 6 personas. ¿Vale? Luego, otro de los temas de los que habíamos hablado antes eran las componentes conexas, y aquí lo que hacen es decir, vale, pues, ¿cuántas componentes hay? ¿Vale? ¿Y de cuánto tamaño? Como os decía antes, si os creáis ahora mismo una cuenta en la que solo hay un usuario y no añadís ningún amigo, estáis creando una componente conexa nueva que solo tiene un usuario. Esa estaría aquí. Entonces, ¿qué hacen? Pues que sacan este gráfico en el cual dicen, vale, tenemos una componente conexa que tiene pues casi 1 elevado a 9, que serían 1000 millones de usuarios. Es decir, hay una componente conexa que tiene casi 1000 millones de usuarios, y luego la siguiente componente conexa tiene menos de 10.000. Está por aquí, es un gráfico logarítmico, tendrá unos 80.000, o sea, perdón, unos 8.000 usuarios. O sea, ¿veis lo que quiero decir? Cuando antes os hablaba de una componente conexa gigante, hablábamos de esto. Es decir, ahora mismo en el grafo social de Facebook hay una componente en el que hay casi, bueno, y esto perdona, desde 2011, luego en 2012 creció bastante el número de usuarios que llegaron a tener. Hay una componente conexa que tiene casi la totalidad de usuarios de Facebook, casi 1000 millones de usuarios, y luego otras muchas por aquí, muchísimas, en las que pues hay a partir de aquí, es menos de 1000 usuarios. Todos estos que hay aquí son componentes conexas de menos de 1000. ¿Vale? Bueno, luego hablamos de amigos, pero esto en realidad no nos interesa tanto. Hay una paradoja muy curiosa. Ah, sí, perdona. Sí, son componentes conexas. Es decir, exacto, eso quiere decir que esta de aquí, o sea, esta componente de aquí son un grupo de personas de, pues, 100 y poco personas que no están conectadas con ninguna de las otras componentes. ¿Vale? Esa es la definición precisa de lo que quería decir. ¿Vale? Luego hay una paradoja muy curiosa que dice, y esto puede sonar insultante, que tus amigos tienen más amigos que tú, ¿vale? Aparentemente es así, evidentemente no en todos los casos es así, pero de media sí que es así, y de hecho lo que esta gente comprobó es que para aquellas personas que tienen menos de
600 y pico amigos, sus amigos tienen más amigos que ellos, ¿vale? ¿A qué se debe esto? Pues es probabilidad realmente, es casi todo estadística. La probabilidad de que tú te hagas amigo de una persona que es muy popular es mucho mayor que te hagas amigo de una persona que es un ermitaño y que no tiene amigos. Es una cuestión de probabilidad. Entonces, simplemente le he querido mencionar porque me parecía bastante curioso y si alguna vez os lo dicen, pues no lo consideréis un insulto, salvo que seáis extremadamente populares, ¿vale? Pero sino que se debe a una cuestión que es meramente probabilística. Hasta ahora hemos hablado sobre todo de estructura del grafo. Técnicamente me quedan 10 minutos, pero he empezado 5 tarde, así que... hemos hablado de estructura del grafo y ahora vamos a hablar de las consecuencias, por así decirlo, que tiene esta estructura en un grafo social. Hay un término que no sé si habéis oído, se llama homofilia en inglés. A mí es una palabra que me suena muy fea porque suena una mezcla entre homofobia y hemofilia. Pero homofilia, básicamente... Hay un refrán en inglés que se llama, de ahí la foto, que se llama, que dice, birds of a feather flock together. Y supongo que la definición en español más cercana es algo así como Dios los cría y ellos se juntan, ¿vale? Entonces, básicamente, lo que quiere decir es que personas que son parecidas tienden a unirse. Personas que tienen intereses comunes tienden a unirse. Por dos razones distintas. La primera es la selección, ¿vale? La selección quiere decir que si a mí me gusta, por ejemplo, la informática y yo voy a congresos de informática y conozco a más gente que le gusta la informática, pues es probable que yo cree una relación con esa gente. Es decir, ahí estoy seleccionando a mis amigos, a mis conocidos, a mis relaciones en función de intereses comunes. Y luego hay otro efecto que es el del contagio social. El contagio social es básicamente, pues yo puedo conocer a una persona que no le gusta la informática, pero si la animo para que alguna vez se venga pues a las jornadas técnicas del GUL o a cualquier cosa de este estilo, pues a lo mejor le empieza a interesar, ¿no? Ese sería, es decir, como veis son dos factores distintos, uno que se produce antes de conocer a la persona y otro que se produce cuando ya conoces a una persona que no es homofílica contigo, es decir, que no tiene tus intereses, pero es posible que esos transmitas, pues ya pues esa persona te transmita a ti. Cuando hablo de selección, y esto voy a comentarlo porque es muy curioso, aunque tampoco es que sea especialmente relevante, cuando hablo de selección, he hablado de selección en función de intereses, pero en realidad también pasa con atributos naturales. ¿A qué me refiero con esto? Esto suena políticamente incorrecto, pero la realidad es que, por ejemplo, la gente blanca suele relacionarse con gente blanca, la gente negra suele relacionarse con gente negra, incluso hay estudios que dicen que la gente obesa suele relacionarse con gente obesa, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo esto? Pues por un tema muy curioso que voy a mencionar ahora. ¿Alguien reconoce esto de la izquierda? ¿Alguien sabe qué es esto? Un estado, en todo caso. No, no es un estado, es una ciudad, es Chicago, ¿vale? Chicago en Illinois. Es la tercera ciudad más poblada de Estados Unidos. Es una ciudad, da igual, es un mapa de Chicago por regiones y básicamente lo que aquí ves de color verde y de color amarillento son poblaciones en las que hay un mayor número de población negra, ¿no? O municipios en los que hay un mayor número de población negra. El verde es donde hay más gente negra, el amarillo es donde hay entre un 60 y un 80, aquí es donde hay entre un 40 y un 60, perdón, entre un 60 y un 80, entre un 40 y un 60, etcétera. Si os fijáis, esto es 1970, esto es el 2000. Si conocéis a Elvis Presley o habéis oído alguna canción, bueno, hubo una canción que él escribió y cantó, bueno, no la escribió, la cantó solo, que se llama In the Ghetto y precisamente habla de los guetos de Chicago. Básicamente veis que el gueto está creciendo, es decir, cada vez hay más población negra, pero además es que cada vez están juntándose más entre sí, es decir, están formando este tipo de núcleos, no sé si llamarlos marginales, pero en cualquier caso, núcleos de población negra, que son más evidentes ahora que en 1970. Es decir, en 1970 habían pasado 110 años desde la abolición de la esclavitud, ya habíamos dejado aparte la segregación racial, aparentemente. En 2000 deberíamos haberla dejado aún más, porque estamos más lejos de aquellos tiempos, y sin embargo, lo que vemos es que el comportamiento es el contrario. Hay más negros que se juntan más en más zonas, es decir, están mucho más, tienen poblaciones mucho más densas. Puede parecer racismo a primera vista, pero lo cierto es que hay modelos de segregación, como ese que inventó ese señor, que es Schelling, que demuestran que esto es algo que es bastante común, ¿vale? ¿A qué se debe esto? Y voy acelerando un poco. Imaginaos que vosotros estáis en un vecindario, tenéis aquí una casa, ¿vale? Y a su alrededor, bueno, voy a dibujarla así como una cuadrícula de 3 en raya, hay otras 8 casas distintas. Vamos a suponer que vosotros decís, no, yo no soy racista. Aquí, por ejemplo, hay una persona que es blanca o negra, me da igual, o de cualquier otro signo. Para no hablar de blancos y negros, vamos a hablar de republicanos y demócratas, por ejemplo. Queda menos políticamente incorrecto. Entonces, aquí hay un republicano que dice, yo no me llevo mal con los demócratas, pero tampoco me gustaría estar rodeado de demócratas, ¿no? Porque van a dar la murga todo el día con el tema de Obama. Entonces, voy a decir que, por ejemplo, no me importa tener demócratas a mi alrededor, pero no me gustaría que hubiera más de 4 demócratas. Es decir, con esta situación, si estos de aquí fueran republicanos,
estaría relativamente contento, pero si aquí hubiera un demócrata, pues ya me empezaría a cansar, ¿no? Porque me aburren los demócratas. Entonces, ¿qué pasa? Que este tío dice, vale, me voy a mover a otro sitio donde haya un hueco vacío. ¿Qué pasa? Que él se puede mover a otro sitio donde a lo mejor se está poniendo al lado de un demócrata que tiene esa misma sensación, pero al contrario, es decir, dice, joder, es que hay otro republicano más, ya hay 6, quiero moverme a otro sitio. ¿Qué pasa? Que cuando establecemos este límite, cuando establecemos el umbral de 4, que es el que he establecido aquí, ¿vale? Si os fijáis, una persona se va cuando hay más de 4 personas que son contrarias a su signo, o de otra raza, o lo que sea. A lo largo del tiempo se produce esto que veis aquí. Es segregación completamente, es decir, si yo empiezo poniendo puntos aleatorios, es decir, coloco gente republicana y demócrata de forma aleatoria, y empiezo a ejecutar ese algoritmo en el que la gente se va de donde está, si no le gusta su posición, porque hay más gente del signo contrario a su alrededor que 4 en este caso, se va formando esto de aquí. Y resulta que creemos un modelo de segregación, en el que estoy formando guetos, en este caso de republicanos y de demócratas, pero que podría ser de gente negra y gente blanca, sin que a priori haya un comportamiento exagerado de discriminación, por así decirlo. Es decir, sin que una persona diga, joder, es que no quiero estar al lado de un solo demócrata o al lado de un solo republicano. Con un comportamiento que es más o menos, que no es demasiado extremista, llegamos a situaciones como esa. ¿Vale? Quería comentar un poco algún aspecto técnico, aunque es verdad que vamos un poco justo de tiempo. Entonces, bueno, voy a comentar simplemente que había puesto quería hacer algún ejemplo de cómo acceder a la API de Facebook y a la API de Twitter para sacar datos, pero lo mejor probablemente es que veáis en las transparencias los enlaces que hay aquí abajo, en los que hay bastante documentación. Básicamente, las dos APIs tienen algo en común, que es que estableces una conexión, autenticación o auth, te da un token, y con ese token, pues luego puedes hacer peticiones, pues evidentemente lo que hace auth es hacer peticiones en representación del usuario, ¿no? Entonces, por ejemplo, ambas tienen una API REST. En el caso de Facebook, por ejemplo, hago una a este servidor y a esa ruta. Lo primero es la versión de la API, luego pues va, en este caso hace referencia a mi persona, al usuario que está registrado, y luego puedo sacar friends, puedo sacar fotos, puedo sacar lo que sea, y lo que me devuelve pues es un JSON con la información que le he pedido. Puedo evidentemente definir los campos que quiero sacar, puedo definir bueno, pues tanto los campos como el límite, en fin. No sé si bueno, a lo mejor sí me daba tiempo a abrir un segundo el Graph Explorer para que veáis un ejemplo. Vale, Facebook tiene una herramienta que es el Graph Explorer, si la encuentro por aquí. Bueno, como podéis ver, de hecho, aquí en Using the Graph API, tiene ejemplos en diferentes lenguajes porque proporciona librerías para PHP, para JavaScript, en fin, para diferentes lenguajes y para distintas plataformas. Y luego, no sé si lo voy a encontrar, creo que estaba aquí arriba. Tiene el Graph Explorer, que es básicamente una herramienta de debug. Entonces, ¿ves? Si yo hago esto, la llamada con el token que me da de acceso a la ruta esa, v2.3, que es la versión, y luego pongo mi, pues básicamente saco la información sobre mí. Pero si pongo un identificador, pues saco la información sobre el identificador, ¿vale? Simplemente, bueno, es para que supierais un poco cómo empezar, aunque no es el propósito tampoco de esta charla, he explicado exactamente cómo funciona la API de Facebook, pero bueno, que sepáis un poquito cómo empezar si alguien tiene interés en sacar datos sociales. Y luego pongo un ejemplo, con el tiempo que me queda, para que lo veáis, ¿vale? Con Twitter sería algo bastante parecido. Esto de aquí son dos transparencias que tengo sobre formatos de representación de grafos. Básicamente hay dos fundamentales. Uno es GML, que es Graph Modeling Language, que es algo parecido a un JSON, como veis, aunque no es un JSON exactamente, pero es algo parecido a un JSON, donde defines los nodos y los enlaces entre ellos. Y luego está HEXF, que es un formato de grafos el que básicamente lo que se utiliza es idéntico, o sea, tiene el mismo poder de representación que el anterior, pero básicamente lo que hace es definir los nodos y los enlaces en un formato de texto que es XML. De hecho, tiene que cumplir con el estándar XML. Vale, y ahora quería presentaros una herramienta que es Gephi. Es una herramienta de análisis de grafos, es open source, podríais bajar el código, podríais verlo, es gratuita también, aunque os aconsejan donar cuando la vas a descargar. Pero básicamente lo que quería enseñaros de manera muy rápida es esto. Esto de aquí, este fichero, es un fichero, no sé si puedo abrirlo con el bloc de notas o algo para que lo veáis, es un fichero HEXF del que os he comentado antes, ¿vale? Como veis tiene un formato XML con nodos, enlaces y luego algunas propiedades. Y cuando lo abro con Gephi, tengo algo como esto de aquí. ¿Vale? ¿Lo veis? Son un montón de nodos ahí tirados. No tienen ningún orden en concreto, pero lo que puedo hacer es aplicar un layout de visualización, un algoritmo de visualización que es el Force Atlas, que lo que va a hacer es, voy a poner algunos parámetros para que se vea un poco mejor, es dibujarme el grafo
de una manera un poco... A ver. Esto me gusta más. Vale, de una manera un poco más clara, ¿vale? Perdona. Vale, y ahora, pues esta herramienta permite hacer muchas cosas, pero básicamente las que vamos a ver aquí, por ejemplo, para que os hagáis la idea, es que me permite hacer cálculos de algunos de los valores que hemos hablado antes, ¿vale? Por ejemplo, el grado medio, que es el número de amigos medio que tienen. Este, por cierto, no sé si lo he dicho, pero este es mi grafo social de Facebook, ¿vale? Además lo he sacado hoy. Este de aquí sería yo, que es el nodo más gordo, y luego pues todo lo demás son mis amigos. Como veis, la distribución ya tiene una forma concreta que da a entender que hay cierto tipo de comunidades. ¿Vale? Podemos sacar el diámetro de la red. ¿Cuál creéis que va a ser el diámetro? ¿Alguien se aventura a decirlo? Es muy fácil, ¿eh? Es una pregunta trampa. ¿No? ¿Nadie? ¿2 por? Es 2, pero... Es 2, a ver, os voy a explicar por qué es 2. Es 2, pero básicamente la razón por la que es 2 es porque yo estoy ahí y todos los que están ahí están conectados conmigo. Entonces, la distancia máxima entre dos personas que va a haber ahí es de esa distancia a mí, o sea, perdón, de esa persona a mí y de mí a la otra persona. ¿Lo entendéis? Entonces, va a haber 2. Luego vamos a probar a eliminar mi nodo y a ver qué pasa, ¿vale? Y a ver cómo crece el diámetro. ¿Veis? Como veis, el diámetro aquí, evidentemente, es 2. Hay otras cosas que se pueden calcular. Los componentes conexos, que en este caso es un único componente porque todos están conectados conmigo, como podéis ver. La modularidad, que nos va a servir para hacer algo que vais a ver ahora, que es... Esto es que aquí en esta pantalla la resolución es un poco mala. ¿Veis eso? Vamos a verlo un poco mejor. ¿Veis las comunidades? O sea, aquí es un algoritmo de cálculo de comunidades que lo que hace es basarse en la modularidad. Entonces, pues aquí hay un grupo de personas, aquí hay otro, ahí hay otro, ahí hay otro y ahí hay otro. Y ese soy yo, ¿vale? El tío gordo de en medio. Entonces, voy a hacer una cosa, a ver si puedo, sin ocupar demasiado tiempo, que es mostrar las etiquetas. ¿Vale? Y a lo mejor aquí hay gente, me ha parecido verles. ¿Alguien se reconoce ahí? He visto por aquí un nombre que me suena. ¿Vale? ¿Os suena esta gente? ¿La conocéis? O sea, a lo mejor no sé si todos los conocéis, pero probablemente alguno de vosotros sí, ¿no? ¿Veis que está junto? ¿Conocéis a alguien de aquí? Pues probablemente no. ¿No? No sé si veis, pero vamos. Porque es otra comunidad que está bastante lejos de la vuestra. Vamos a hacer un experimento curioso, ya para terminar, que es eliminar mi nodo. ¿Qué creéis que va a pasar con el diámetro de la red? Evidentemente va a crecer, ya no tiene por qué ser 2, pero ¿qué creéis que va a pasar? Bueno, antes de eso vamos a ver qué pasa con los componentes conexos. Esto no os lo pregunto, esto os lo doy de gratis. Hay 21 componentes conexos al eliminarme a mí. Es decir, hay 21 personas, como veis por aquí, que yo soy amigo suyo, pero no tienen ninguna otra relación con otra gente dentro de mi grafo social, ¿vale? ¿Qué creéis que va a pasar con el diámetro del componente más grande? De hecho, dejadme que os enseñe una cosa antes de hacer eso. ¿Veis lo que hay ahí? ¿Veis este gráfico que es la distribución? Es decir, yo tengo una componente conexa que tiene 280 y pico usuarios, ¿vale? Que sería en la componente gigante, una componente conexa con 280 y pico usuarios. Luego, otra componente que tiene, como dos componentes que tienen dos usuarios, y luego 18 componentes que tienen un único usuario, ¿vale? Veis que es más o menos la misma idea que había en el grafo social de Facebook, el que habían estudiado Ugander y sus colegas, pero trasladado a un grafo en el que solo hay 300 personas, 300 y pico personas, ¿vale? ¿Qué creéis que va a pasar con el diámetro? Es decir, si me quitáis a mí, ¿cuál creéis que va a ser el diámetro de la red? ¿A 4? ¿Alguien bueno, es la única estimación que tenemos. El diámetro se va a 8. A 8. Es decir, hay hasta una longitud de 8 entre personas. Pero sin embargo, fijaos lo que quiere decir esto. Vale, between ese gráfico no nos dice gran cosa. El diámetro se va a 8, vale, perdonad, pero es que lo que quería sacaros, aquí hay varios valores, lo que quería sacaros es esto de aquí. O sea, el diámetro efectivamente se va a 8, pero la longitud media de camino es 2,9, es decir, 3. ¿Vale? Eso quiere decir que de media, entre dos personas arbitrarias de ese grafo, hay 2,9 pasos, casi 3 pasos. Lo que antes decíamos de las 6, en el grafo de Facebook, el 90 y pico % de las personas, de los usuarios, estaban conectados por 6, por una distancia de 6, ¿vale? Luego si seguía subiendo, crecía un poco más, ¿vale? Pero básicamente el 90, o sea, no sería el diámetro, porque el diámetro sería mucho mayor en el del grafo total de Facebook,
pero lo que quería decir es que el 90% de los usuarios estaban conectados mediante 6 enlaces. En este caso, el 100% de los usuarios están conectados con 8 enlaces, pero la longitud media, es decir, la mitad de los usuarios, el 50% de los usuarios están conectados con como mucho 2,9, ¿vale? Eso es lo que quería decir, esa información de ahí. Vale, la herramienta la tenéis, pues, como os digo, es gratuita por si queréis hacer alguna prueba. Y ya para terminar y no quitarle más tiempo a Nacho, que nos va a enseñar cómo ser cool ahora en un rato, simplemente os quería decir que hay un libro que se llama Network Cross and Markets, redes, multitudes y mercados, que es gratis, o sea, quiere decir es gratuito, se puede descargar de forma gratuita, lo ponen a disposición sus autores, y básicamente está muy bien, ¿vale? O sea, está muy bien porque habla de muchas cosas, de redes, de teoría de juegos y tal. En Amazon no cuesta tampoco demasiado, así que si alguien tiene interés en aprender más sobre ese tema, se lo recomiendo encarecidamente. Y luego, por último, decir que no sé si lo habéis reconocido, hola Nacho, no sé si habéis reconocido, pero el nombre de mi charla es un guiño a una novela de John Steinbeck de principios de siglo, de más o menos los años 30. Es un autor americano en el que, bueno, pues no sé, narra las peripecias de una familia para ir en la época del crack del 29, desde Oklahoma hasta California, para, bueno, los agricultores y tal, ¿vale? Yo no soy muy puesto en el tema de la literatura universal, menos americana, pero bueno, los que veáis Los Simpson a lo mejor os suena esa escena en la que Nelson dice eso de aquí están las uvas y aquí está la ira, ¿vale? Pues básicamente es la misma idea, solo que, pues no sé, me pareció gracioso, ¿vale? Tampoco le busquemos mucho más sentido. Y nada más, si alguien tiene alguna pregunta, la respondo, y si no, pues coger un grafo social, abrirlo con Gephi y hacer algunos jueguecitos, pues es muy divertido, yo me lo paso muy bien. Y si tenéis alguna publicación científica, calcular vuestro número de erdos también es muy interesante. Poco más que decir. Vale, pues nada, gracias a todos. Vale, pues nada, empezamos. ¿Quién sabe qué es eso? ¿Alguien que sepa decirme? Es una ecuación, pero ¿alguien sabe qué es? ¿Quién la formuló? ¿Quién la estableció? ¿Quién la ha dicho? Le he oído por ahí. Axel. Lo has dicho tú, Nacho. Vale, Euler, ¿no? Leonhard Euler. ¿Tú sabes quién era Leonhard Euler? Un matemático. Sí, correcto. Leonhard Euler era un matemático suizo. Nació en la ciudad de Basilea, ya a principios del siglo XVIII, en 1706, creo. Y bueno, Basilea es una ciudad que está al norte de Suiza, sí, más o menos casi limita con Alemania y con Francia. Y efectivamente fue un matemático, fue también físico y hizo bastantes cosas guays, muchas cosas guays, ¿vale? Una de ellas fue la ecuación anterior que hemos visto. Básicamente dice que e elevado a pi por i más 1 es igual a 0. Es una propiedad geométrica, es un poco complicada de explicar cómo llega a eso, pero básicamente Euler podía decir un poco lo que quisiera porque fue el que estableció el valor del número e, así que pues podía establecer también esto, ¿no? ¿Por qué no? Entonces Euler, como decía, hizo bastantes cosas guays, pero hubo una que hizo, que es en la que nos vamos a centrar durante esta charla, que básicamente se remonta a cuando él de joven se muda a Rusia. Él se muda a Rusia, de hecho vive buena parte de su vida en Rusia y muere en San Petersburgo, y hay una ciudad que está en lo que ahora es Rusia, Rusia occidental, antes era la antigua Prusia, que es Königsberg, ¿vale? Quizá no os suene como ciudad, pero ahora mismo se llama Kaliningrado, que quizás os suene un poquito más. Königsberg tenía una topografía que era similar a esta. Pasa por ahí pasa un río, el río Preyel este, y básicamente pues es un río que tiene pues es una topografía similar a esta, que hace que surjan dos islas naturales en su geografía, ¿vale? No sé si ahora mismo seguirán exactamente igual las islas, pero en el siglo XVIII pues esto es más o menos lo que había. Evidentemente es una representación esquemática, pero bueno, captura un poco, trata de capturar lo que era la realidad de la ciudad. Esta ciudad ya en el siglo XVIII contaba con 7 puentes, como se ven aquí, que unían las dos islas con las otras dos masas de tierra que venían separadas por el río Preyel, ¿no? Entonces, por lo visto, bueno, aparte de que a la gente de la ciudad, evidentemente, les gustaba mucho, estaban muy orgullosos de su ciudad, y les gustaba pasear, pues, por lo que son las islas, ¿no? Ver el río, en fin, sobre todo los fines. Ni ordenadores, ni medicamentos, ni ingredientes, son personas, ¿vale? Son siempre personas, de cualquier tipo, personas, en definitiva. Y las relaciones entre dos nodos, básicamente, indican que existe algún tipo de relación, evidentemente, entre esas dos personas, ¿vale? Puede ser que sean amigos, que sean contactos, que simplemente se hablen, bueno, que se escriban un correo electrónico, en fin, la relación la podemos definir arbitrariamente y dependerá evidentemente del grafo social, pero básicamente quiere decir eso, es decir, que existe un tipo de relación que nosotros definimos entre dos personas que están conectadas. Si no existe un enlace entre dos personas, una relación entre dos personas, quiere decir que evidentemente esa relación no se está produciendo.
Voy a poner un ejemplo muy rápido y muy tonto, aunque ha sido bastante estudiado en la literatura, es el del club de karate de Zaccaris. Zaccaris, por cierto, no es ni el dueño del club de karate ni nada parecido. Wayne Zaccaris era el tipo que se puso a estudiarlo, y ahora os cuento un poquito qué es lo que hizo. Bueno, lo voy contando durante la charla. Este es el grafo social del club de karate. Como veis, pues hay en total 34 miembros dentro del club de karate, de los cuales hay 2 que están... Perdona, no lo he explicado. Esos son, los nodos son los miembros del club de karate, y las aristas básicamente representan si hay una relación entre 2 personas, entre 2 socios del club, fuera de lo que es el propio club. Es decir, si se ven regularmente, si se hablan, si son amigos, ¿no? Fuera de lo que es este club de karate. Hay 2 nodos que, como veis, están especialmente conectados, que son el 1 y el 34, y es que son personas que tienen una especial importancia dentro del club. El número 1 en este caso sería el profesor, el instructor, el maestro karateka, mientras que el 34 fue el fundador y el presidente del club de karate, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que hay un momento, en un momento dado, las relaciones entre ambos, entre el presidente y entre el instructor, en este caso el maestro karateka, se rompen, se enfadan, dejan de ser amigos. ¿Y qué ocurre? Pues que entonces es cuando todo da lugar a los grafos de la ira, ¿no? De ahí el título de la charla, supongo. Bueno, os cuento un poco, que no lo he dicho. Yo soy Alejandro Valdominos, 4 cosas rápidas sobre mí. Trabajo en esta universidad y estudié en esta universidad. Soy investigador del Departamento de Informática en el grupo de Computación Evolutiva. A ver, más cosillas. Organizamos anualmente un congreso que es TechFest, una feria, a lo mejor ya la conocéis, probablemente. De hecho, otra cosa que razona él es decir, básicamente, es que si yo no empiezo aquí, vamos a suponer que yo no empiezo aquí, el efecto es el contrario, es decir, si yo no empiezo aquí, la primera vez que entre a la isla lo haré por un puente, luego saldré y luego volveré a entrar. Por lo tanto, si no empiezo aquí, tengo garantías de que voy a acabar aquí, lo cual, teniendo en cuenta que tengo 4 posiciones y todas tienen un número impar de enlaces, es una reducción al absurdo, es decir, es completamente imposible que eso suceda. Por lo cual, Leonard Euler establece, entre otras cosas, que es completamente imposible resolver el reto o el juego que habían establecido en la ciudad de Königsberg, ¿no? Básicamente lo que ha hecho, bueno, por cierto, también estableció, aunque esto ya es un poco más curiosidad, no aplica para esta charla, también estableció que para que ese juego pudiera llevarse a cabo, todos los nodos, o en este caso todas las masas de tierra, tendrían que tener un número par de enlaces, es decir, un número par de puentes, ¿vale? Ya que evidentemente si uno tiene un número impar, con que uno solo tenga un número impar, nos pasa la situación de reducción al absurdo que hemos visto antes, es decir, si empezamos en esa masa de tierra, no podemos acabar en ella, ¿vale? O si no hemos empezado en esa, tendríamos que forzosamente acabar en ella. Entonces Leonard Euler, a partir de este juego, empieza a desarrollar lo que se conoce como teoría de grafos, ¿vale? Un grafo es básicamente esto que veis aquí, y es lo mismo que veíais antes. Es una serie de entidades representadas como nodos, ¿vale? También se llaman vértices. Nodo es más lo que es el nodo, es el término más matemático o computacional, mientras que vértice es más el término geométrico, pero en cualquier caso es indiferente, hacen referencia al mismo concepto. Mientras que las entidades están relacionadas a través de enlaces, también llamadas aristas en geometría, ¿vale? Los enlaces pueden tener un peso asociado o pueden no tenerlo, pero bueno, eso es algo que depende evidentemente del contexto en el que vayamos a trabajar. Por ejemplo, si estamos trabajando con mapas, es posible que queramos representar con pesos las diferentes distancias que hay entre diferentes puntos, ¿no? Entre diferentes localizaciones. Pero como digo, es algo que es un poco accesorio y por supuesto no siempre es así, es decir, no todos los grafos tienen por qué tener pesos. Los grafos, que en ese momento estableció Euler, la teoría principal, la teoría básica de grafos, es algo que se utiliza prácticamente en todo, prácticamente absolutamente en casi todas las áreas. Aquí he puesto 3, por ejemplo, y os voy a contar unos casos muy rápidos. Uno de ellos es, por ejemplo, las redes de ordenadores. Es decir, evidentemente, cuando tenemos unas redes de ordenadores en las que yo tengo una serie de ordenadores que están conectados por cables de red a switches o a routers, evidentemente, cada uno de esos componentes es un nodo y los propios cables serían enlaces que conectan los diferentes ordenadores, de tal manera que, evidentemente, si un ordenador no está conectado a una red, no podrá acceder a ninguno de los nodos de esa red. Y si lo está, pues podría hacerlo mediante una serie de pasos, ¿no? De saltos en los enlaces, ¿vale? En este caso es que además en telecomunicaciones precisamente se llama también nodos y enlaces a los elementos de la red, por lo que es bastante trivial el cálculo. Luego tenemos otros dos contextos que he puesto aquí, que sean, por ejemplo, el ámbito de la medicina. Hace poco salió un artículo de esta misma universidad, de investigadores del Departamento de Informática, en el que básicamente trabajaban haciendo interacciones entre fármacos. Es decir, ellos cogían, además los traían de redes sociales y decían, bueno, pues básicamente estos 2 fármacos, de todos los posibles fármacos que están recogidos en el Vademecum, o como se llame esto que recoge los nombres de los fármacos, 2 fármacos están relacionados entre sí
si de alguna manera tienen algún tipo de interacción, negativa o positiva, ¿no? Entonces ellos establecían este tipo de interacciones entre fármacos. Por último, pues, lo de la comida, porque a mí es un mundo que me gusta bastante, y básicamente lo he incluido porque hay también estudios en los que se han realizado grafos sobre alimentos. ¿Cómo exactamente? Pues básicamente ha habido alguna aplicación en lo que se ha hecho es coger recetas de cocina, poner los diferentes ingredientes como si fueran nodos de un grafo, y luego los enlaces básicamente sería, habría un enlace entre dos ingredientes si se han utilizado en una misma receta de cocina, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que de esta manera, además, en este caso sí que es un grafo ponderado, es decir, las aristas tienen pesos, y eso es lo que nos permitiría saber cuántas veces han aparecido dos ingredientes juntos en una receta de cocina. ¿Qué ocurre? Que al final tenemos un grafo enorme en el que si cogemos núcleos de alimentos que están conectados entre sí, podemos generar nuevas recetas de cocina que, suponemos, saldrán relativamente bien porque utilizan ingredientes que ya han sido utilizados juntos muchas veces antes, ¿no? Pero estos son algunos ejemplos de grafos que no vamos a utilizar durante esta charla. Nosotros vamos a utilizar este tipo de grafos, ¿vale? Es un grafo social. Básicamente un grafo social es exactamente la misma idea que hemos dicho con anterioridad. Lo que pasa es que los nodos no son de semana y los domingos, que no tenían tanta ocupación. Básicamente parece que inventaron un juego que básicamente consistía en decir, bueno, a ver quién es el primero que es capaz de empezar en un punto, cualquiera de la ciudad, recorrer los 7 puentes pasando por ellos una sola vez, y pasando por todos ellos, es decir, no dejando uno por el que no pasan, de tal manera que acaben en el mismo punto en el que empezaron, ¿vale? Por lo visto es un juego, no sé cuánto tiempo estuvieron jugando hasta que se cansaron, pero nadie jamás consiguió ganar este juego. Es decir, nadie consiguió alcanzar este reto, por así decirlo, de empezando en un punto, acabar en el mismo punto, recorriendo todos los puentes de tal manera que solo pasen por ellos una sola vez. Entonces alguien contactó, o esta especie de juego llegó de alguna manera a Leonhard Euler, que básicamente se puso a analizarlo, a hacer lo que nadie antes había hecho en la ciudad de Königsberg, que es analizar este juego, de tal manera que dijo, es remotamente posible hacer esto, es decir, es posible que alguien realmente llegue a ganar este juego alguna vez. Entonces él ideó de alguna manera, es decir, él escribió un artículo científico en el que al final llegó a la conclusión de que era imposible, pero básicamente lo que hizo fue simplificar la topografía del terreno de tal manera que lo que antes eran masas de tierra, es decir, aquí tenemos 1, 2 y luego las dos islas, pasan a ser simplemente puntos, ¿vale? Lo que a continuación llamaremos nodos, pero en cualquier caso son este tipo de puntos, de tal manera que realmente Leonhard Euler lo que razonó fue, me da igual que esta isla esté un poco más arriba, un poco más abajo, que esta masa de tierra sea más grande, más pequeña, el problema es fundamentalmente el mismo. Y entonces luego Leonhard Euler sigue en su razonamiento, el paper por cierto hace un razonamiento bastante más extenso, pero yo lo voy a reducir un poco, sigue diciendo, vamos a suponer que una persona empieza en esta masa de tierra, por ejemplo, en cualquiera de ellas, ¿vale? Arbitrariamente, pero vamos a suponer que empieza en esta. Evidentemente, esta masa de tierra está conectada por 3 puentes. Si yo empiezo aquí, voy a tener que tomar uno de los puentes para salir. Me quedan 2 puentes que usar. Otro de los puentes, el siguiente, lo tendré que usar para entrar a la misma isla, ¿no? Y el último puente que me queda lo usaré para salir. Por lo tanto, es imposible que si yo empiezo aquí, pueda acabar aquí, puesto que he salido, he vuelto a entrar y he vuelto a salir, ¿vale? Es completamente imposible. Evidentemente, esto se aplica también a las demás islas, porque si os fijáis, todos tienen un número impar de puentes, ¿no? Un número impar de enlaces.